Bueno, para mí resultó la mejor experiencia que he podido tener en la vida a través de mi fe, porque creo que conocer al Padre Servín y poder tratar con él es como realmente tener un encuentro con Jesús. Que el Padre Servín fue el primer coordinador del Consejo Provincial del Niño y la Familia en la ciudad de Concordia, que es cuando el Consejo se descentralizaba por primera vez. A partir de ahí, él como coordinador comenzó las funciones dentro del ámbito de la parroquia, tal es así que él obviamente le habían destinado un sueldo y él lo ponía totalmente para esta obra que quería encarar, y conformó con un grupo amplio de personas de esta ciudad el movimiento Solidaridad y Esperanza. ¿Con qué intención? Con la intención de que en ese momento ya se notaba la gran deserción escolar y la problemática de pobreza en los chicos. Entonces él nos convocó y nos comentó la posibilidad de poder abrir escuelas alternativas, escuelas que pudieran incorporar a esos chicos que habían desertado y que una vez que lograban la equiparación de sus saberes podrían ingresar a las escuelas comunes. En esto también pensó en los chicos que ya tenían algún otro tipo de problemática, que a lo mejor estaban en la calle, en situación de calle, y empezó fundando el Hogar Casa de la Paz, que funcionó en un primer momento en calle Sarmiento y Juan José Paso. Después, con el movimiento que en ese tiempo hacía una campaña que muchos memoriosos recordarán, unas latas azules que salían por la ciudad y se recogían moneditas, todos los alumnos de secundaria colaboraban con eso. Con eso se logró comprar terrenos en la zona noroeste, donde hoy funciona la residencia socioeducativa Solidaridad, en base a lo que es el nombre del movimiento, y también se abrió en ese momento la escuela que está frente al Tiro Federal, la número 50, que es Esperanza, digamos, completando así los nombres. Luego se concretó la compra de esta casa que está en calle Entre Ríos 439, que es el lugar en el que funciona Casa de los Gurises, el lugar de donde yo soy directora. Y siendo muy joven llegué a la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, diría yo que junto al Padre Servín. Nos conocemos desde allí, trabajamos juntos, es más, seguimos trabajando juntos. Es una persona admirable, siempre estuvo al lado de quien lo necesita. Así ha pasado su vida dedicada a ver cuestiones de vivienda, cuestiones de alimentación, cuestiones de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos, siempre preocupado por todo el mundo. Esa ha sido su vida, una dedicación constante al otro. Mira, ¿qué te puedo decir? Que lo he visto con un viejo Citroën llevando a niños que morían por el sarampión en una época, la preocupación por la salud de esos chicos, la preocupación por la gente que no tenía vivienda, las inundaciones, incansable con las inundaciones. Iba, venía, ayudaba a todos, los iba a visitar a donde los llevaban. Nadie puede decir que se quedó sin su visita cuando estuvo inundado fuera del barrio. Te describo enormes situaciones de tristeza y de dolor cuando miles de familias debían abandonar sus hogares por la inundación que traía el río Uruguay. Esto sucedía a veces año tras año o tal vez un año y medio o dos, pero eran tremendas inundaciones que dejaban devastado todo ese barrio de la zona sur nuestra, totalmente devastado, y la gente debía volver a revolver ese barro para poder rescatar algo y para poder volver a hacerse su humilde vivienda. Ese fue un dolor enorme para él por cantidad de años, hasta que un día, esas cosas que Dios dice, bueno, hasta aquí, alguien más dijo, vamos a ponerle fuertemente el hombro a esto.
y él había hecho un proyecto y lo tenía y nadie quería llevarlo adelante. Pues estas mujeres lo ayudaron, se pusieron con esa situación ahí adelante y convocaron a la asamblea, los vecinos dijeron esto hay que llevarlo adelante y bueno, así llegaron a las autoridades, tuvieron audiencias, le tuvieron que decir que sí y se llegó a concretar el sueño de hacer la defensa sur. La defensa sur, que implicaba cortar ese espacio en el que el agua se venía sin parar, solamente con un terraplén de tierra, algo que era sumamente sencillo y que tenía una estación de bombeo, que la tiene, que está en perfectas condiciones, y eso, una vez que se logró eso, se terminó ese flagelo de las inundaciones. Ya hoy en día la inundación viene y podrá mover a 20, 30 familias que tal vez resisten por alguna situación o porque son pescadores o algo, pero ya nunca más aquel terrible dolor de tener que dejar cientos de casas y que muchas veces inclusive hasta se derrumbaban con ese embate de las aguas. Eso es Defensa Sur en la ciudad de Concordia. Y así miles de obras. Así estuvo cuando llegó con un grupo de jóvenes que formó el grupo AGRAC, que estuvo haciendo viviendas, siempre preocupado por por toda la gente en realidad. Esa es su meta. Sabe que el padre Servín llegó a nuestra parroquia de Lourdes en el año 69, porque previamente había tenido una beca que lo había llevado a Francia y luego a recorrer todo Latinoamérica, porque él se hizo una preparación y él llegó a ser sociólogo. Entonces viene con todas esas inquietudes y sobre todo con lo fundamental del Evangelio, viene a luchar por los pobres, por la opción preferencial, digamos, de Jesús. Así llegó. Otra cosa admirable es que llegó muy joven a la parroquia y prontamente se adhirió a todo el trabajo con el padre Temón. Se dedicó de lleno a ese contacto con la gente, sobre todo a los más humildes, y de tratar de organizarlos también y apoyar, bueno, lo que ya estaba en cierta manera. Había ahí una guardería infantil para los chicos más necesitados, también había una escuela que estaba también comenzando, pero sobre todo tomó contacto con los barrios, con las comisiones vecinales, trabajó mucho. En esa época recién se estaban comenzando las comisiones vecinales, de modo que él dio un impulso muy grande, ¿no? Yo diría que es digamos en esa una entrega total, ¿no? No tenía, diríamos, casi en cierta manera uno lo diría excesiva, ¿no? Porque hasta también un poco uno veía que eso podía afectarle a la salud, que de hecho le afectó también, ¿no? Yo creo un poco esa dedicación plena, ¿no? Yo diría que fue siempre una gran aporte para la diócesis y también un ejemplo también para nosotros sacerdotes, ¿no es verdad? Puedo decir del padre Andrés que es un gran pastor en su comunidad. Muchas veces he ido por consultas creyendo que yo tenía la razón, y él, con su carisma, su bondad, su cariño que tiene con todos, me ha hecho ver que estoy equivocada. Puedo decirte que la Casa de los Abuelos tiene 21 años y hoy hay 12 abuelos en esa casa. Ha habido más, o vienen a comer algunos y se retiran, pero se procura siempre que estén internos. Era una inquietud que teníamos Chola Martínez y yo, también Elsa Ángel, por ver ancianos desprotegidos, durmiendo por las noches en la intemperie. Se lo comunicamos al padre Andrés y él nos apoyó en todo. También era un poco su inquietud. Fuimos a buscar un anciano que vivía en un galpón destruido, donde no tenía dónde reclinarse más que en las pocas ropas que tenía. Pero no solo dormía él allí, vivía él. Ahí también vivía un equino, un caballo vivía con él.
ese abuelo estuvo 14 años con nosotros. Falleció a los 98 años. Es una persona íntegra, en vida y obra. Creo que tiene más de vida con obras que la vida que tiene. Si nos ponemos a pensar que cumplió los 50 años de sacerdocio y haciendo obras. Una de esas obras las hizo en Carretera a la Cruz. Se dedicó a los encuentros de evangelización espirituales, se dedicó a lo social, se dedica continuamente al prójimo y le pone todo el amor, todas las garras, todas las fuerzas, aún padeciendo lo que tiene. Bueno, durante las vacaciones la casa tampoco permanece desocupada, permanece ocupada con la alegría de los chicos que vienen porque disfrutan de una pileta que se hizo. El problema que hay en la sociedad de la habitación, de la vivienda. Él pensó en la familia, pensó en las familias que no tenían posibilidad de acceder a una casita que no sea tan precaria. Entonces, pensando en eso, y se dio el terreno a esa casita como modelo y la pusieron ahí, en Emaús. Y llegué porque yo soy miembro de la iglesia desde muy chica. Y hubo cosas que no me gustaron en un momento del pasado nuestro, de nuestro país, y me había alejado. Se enfermó mi mamá y mi marido me decía, ¿dónde vamos a ir a rezar? Él me habló de que él había oído hablar de un sacerdote muy dedicado a sus fieles y que colaboraba mucho con los muchachos perseguidos en la época esa de tanto dolor. Y empecé a ir a misa y cada día lo entendía más al Padre, lo veía más dedicado. Y yo sé que el día de hoy, que ha pasado tanto tiempo, Él nos conoce a cada uno. La humildad. Él siempre, si se puede poner último, se pone último. Y su manera de andar, no es, digamos, un hombre que anda buscando lucirse en nada. Es un hombre también, nadie sabe la cantidad de libros que ha escrito, y lo hace, es humilde. Una vez alguien que le había reprochado así cariñosamente por qué había regalado el saco nuevo que le habían regalado a él, y él dijo, yo abrí el ropero y tenía dos. Dijo, le di uno al que lo necesitaba, y bueno, eso me quedó siempre muy presente, ¿no? Nosotros primeramente salíamos por las noches, el primer tiempo, pleno invierno en julio, nos emponchábamos con chola y salíamos a buscar abuelos en la noche, hasta que un día se enteró el padre Andrés y nos dijo, ustedes por la noche no salen más. Es cuando me sentí como aquella persona que se subió al árbol, como Saqueo, y le dijiste, esta noche voy a ir a comer a tu casa. Que está siempre alerta a las necesidades, o no se le pasa por alto. A nivel diría a nivel político, dejó una fuertísima imagen, porque esa defensa por los derechos humanos, por los que estaban siendo
maltratados en ese momento, hizo que él tuviera una fuertísima presencia. Por eso creo que se ganó el respeto de tanta gente. Y yo lo que aprendí trabajando al lado de él, y esto de que la parroquia tiene esta opción preferencial por los pobres, me llevó a mí a luchar en distintos ámbitos. Estuve en lo gremial para defender todo lo que era el trabajo. Después eso me llevó a que me convocaran para ser concejal de esta ciudad, un cargo que tuve desde el año 2003 al 2007 en ese periodo, y creo que también ahí, digamos, lo que dejé fue ese mensaje permanente de decir que por quien teníamos que velar permanentemente era por los que menos tenían, que son en definitiva los que más sufren. Es un hombre sacrificado, coherente, sumamente coherente. Todo lo que dice lo hace. Es coherente con lo que sabe y es coherente con el hacer. Es una persona llena de amor para todo el mundo. Y a pesar de los años te puedo asegurar que sigue y sigue elaborando proyectos y sigue preocupado por la gente. Creo que en realidad él tuvo una opción, y esto Dios sabrá por qué lo hizo venir al lugar que vino y lo necesario que era una persona como él ahí, pero en realidad intelectualmente él supera muchísimas otras instancias que uno conoce. Por eso él ha escrito libros, pero siempre han estado dedicados a hacernos ver a nosotros, a sus feligreses, qué camino debíamos tomar. Siempre estuvieron dedicados a eso. Creo que él hubiera podido hacer grandes obras, no tengo ninguna duda, por su capacidad intelectual, pero él buscó hacer cosas simples, sencillas, que nos ayudaran a nosotros a entender y a poder seguir profundizando ese camino hacia Jesús. Andrés Servín es de esos curas que lo que se propone lo logra. Y una de las cosas que a nosotros siempre nos ha impactado en el presbiterio, tanto a los curas mayores como a los que ya tenemos cierta edad y a los más jóvenes, es justamente eso, ¿no? Cómo tiene la capacidad de vislumbrar allí donde hay una necesidad profundamente humana, más que cristiana, profundamente humana, y de poner toda la carne en el asador por eso, ¿no? Y eso es una de las cosas que nosotros admiramos, y por eso se ha ganado el respeto no solo del presbiterio, sino de los sucesivos obispos que tuvimos en esta diócesis y que él personalmente como sacerdote tuvo. Junto a otros curas grandes, muchos de ellos ya fallecidos, fueron los que hicieron frente en épocas difíciles de nuestra patria, de nuestra diócesis y de nuestra ciudad concretamente. Un hombre profundamente preocupado, por un lado, por sus hermanos sacerdotes, pero a su vez profundamente preocupado por una iglesia que juegue el partido de la vida en las fronteras mismas de la vida. Y por eso yo creo que uno puede disentir en algunas cosas con Andrés, pero cuando él habla hay que agarrarse fuerte, porque lo dice desde alguien que seguro está dispuesto, lo que está defendiendo, está dispuesto a arriesgar su vida. Y de hecho lo estuvo efectivamente arriesgada en momentos de la dictadura, por ejemplo, de las dictaduras en nuestro país. Por eso creo que merece el reconocimiento. A las personas hay que reconocerlas en vida. Gracias, Andrés.